¿Cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de lo que estábamos comentando acerca de la construcción del Canal de Panamá, en el que vamos viendo cómo estos acontecimientos que van ocurriendo en lo que va marcando pues ese inicio de el siglo XX y que va a ser tan importante estos acontecimientos, cómo se van desarrollando. El canal de Panamá que ya habíamos visto, que era ese canal de navegación que ubica tanto al Mar Caribe y al Océano Pacífico, atravesando el punto más estrecho en lo que se le va a denominar el Istmo de Panamá. Esta construcción que se inició el día 4 de mayo de 1904 y que va a inaugurarse el día 15 de agosto de 1914, va haciendo ese, pues se puede decir, proyecto en lo que pues en ese momento se está viendo como una vía intraoceánica que en ese momento va a empezar a tener ese proyecto de unir 180 rutas marítimas que pues llegan de diversos países, posesionándose a Panamá como un centro de transporte tanto logístico y en cuestión del servicios. Esto que sucedió el día 15 de agosto, en lo que va a hacer que el mundo se va a abrir a un tránsito desde el Atlántico hacia el Pacífico y que va a ir incluyendo pues toda esa pues trayectoria tan importante de esa unificación, en los que vamos a ir viendo cómo esta contribución del Canal de Panamá se convierte ya en una nación, y Estados Unidos, por consecuencia, este acontecimiento va a ir planteando que se convierta en una potencia al tener esa unión entre el Atlántico y el Pacífico. Y pues aquí, en cierta forma, va a ir haciendo la frustración que tiene Colombia al perder a Panamá. Todo este proyecto que va a hacer Teodoro Roosevelt, en la que él va a ir haciendo cómo se va extendiendo esa geopolítica, y que va a traer una importante situación a través de cómo se inicia. Todo vamos viendo cómo va siendo ese proceso desde tener cómo comprar la obra completa así como está. eh, Llegan y compran cómo se está iniciando la obra, pero también van a comprar los papeles de ese convenio que había habido de 10 años y en el que van a estar pues relacionada William Nelson, Teodoro Roosevelt y Nulo Varila. Toda esta situación va a ir haciendo que poco a poco vaya haciendo parte de ese proyecto de expansión, todo ese prodigio de ingeniería de los americanos y como un proyecto. Aquí es tan importante cómo van a ir haciendo todos estos proyectos, que al estar pues relacionados con pues esas obras bajo la supervisión estadounidense, que comienza en 1904 y el Canal de Panamá que se completa en el 14. Estados Unidos, pues liderado por el presidente Theodore Roosevelt, negoció el tratado Varila, que va a ir entregando el control de la zona del canal. Esta obra bajo la supervisión estadounidense, como vamos comentando, y que este canal de Panamá, que es una vía fluvial, en cierta forma artificial, que va a hacer esa conexión del Atlántico y el Pacífico a través pues del Istmo de Panamá, es esa ruta, se puede decir, marítima clave para el comercio mundial, permitiendo a los barcos evitar pues todos esos largos viajes y peligrosos que estaban antes alrededor del extremo sur de América del Sur. Las características principales
que va a tener este proyecto, la ubicación en el istmo de Panamá, que va a unir tanto América del Norte como América del Sur, haciendo una conexión a través del Mar Caribe, del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Aproximadamente tiene una longitud en ese momento de 82 kilómetros, lo que sería 51 millas, y el funcionamiento que va a permitir este tránsito de barcos entre ambos océanos, como ya hemos visto, pues es el ahorro de tiempo y el costo de navegación. Los sistemas de esclusa que va a tener ese canal y que va a ir ocupando el sistema de esclusas para elevar y descender los barcos al nivel del lago Gatún, que se encuentra pues más o menos a 26 metros sobre el nivel del mar, logrando una administración anteriormente administrado por Estados Unidos y que ahora es propiedad y administrada por Panamá en la actualidad. Toda esta situación en la que nosotros nos dimos cuenta cómo estaba atravesando el siglo XX toda esta situación, porque aquí vamos a ir viendo se puede decir que en cierta forma mm, todos esos obstáculos, todos esos acontecimientos que va a traer, por ejemplo, en lo que ocurriría la fiebre amarilla en Panamá, y que va a traer consecuencias pues graves en ese momento, porque pues todo lo que había traído a principios de este siglo XX va a tener una repercusión que inclusive en la actualidad va a hacer que para viajar, se tenga que llevar la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Para qué? Por haber visto la importancia que tenía este acontecimiento en el siglo XX, y que va a marcar un antes y un después. Todo lo que vamos viendo en este siglo XX, la fiebre amarilla, que fue realmente, pues se puede decir, un problema significativo, especialmente durante la construcción del Canal de Panamá, la vacuna contra la fiebre amarilla, que como decimos, aún no siempre disponible o accesible, fue realmente crucial para ir controlando pues toda la enfermedad y permitiendo en cierta forma pues llegar a finalizar ese proyecto del canal. En cuanto a precios, no se encontraron datos, se puede decir, específicos de precios de la vacuna contra la fiebre amarilla en Panamá durante principios del siglo XX, mas sin embargo, aquí se vio es importante recordar que todo lo que ha sido a nivel de las campañas de vacunación masiva, como lideradas a menudo, tenían como objetivo la salud pública y necesariamente pues un precio individual. Históricamente, esta construcción del canal, teniendo problemas con la fiebre amarilla, pues fue realmente un obstáculo muy importante para la construcción del Canal de Panamá, causando pues enfermedades y muerte entre los trabajadores. Williams Georgias, el doctor, jugó, se puede decir, que un papel muy importante en el control de la fiebre amarilla en Panamá, implementando pues medidas para ir eliminando los criaderos de mosquitos y reducir la propagación de esta pues enfermedad. El éxito de Georgas en la campaña fue exitosa y realmente en cierta forma permitió la finalización del Canal de Panamá, ya que la fiebre amarilla fue controlada pues en esa zona, y que va a traer como consecuencia esta fiebre amarilla, siendo un problema significativo durante toda esta construcción del canal en el siglo XX, pero la importancia también de la vacuna contra el control de ese mosquito fue pues realmente fundamental para su erradicación. No se encontraron datos sobre los precios
de cuánto costaron las vacunas en ese momento, durante esa época, pero las campañas de vacunación masiva y a menudo pues se enfocaron tanto en la salud pública y no tanto en lo que serían los precios y que va haciendo. Fíjense en que aquí algo que fue haciendo, se puede decir como una visión futurista, porque en Europa toda esta situación de cambios y todo, ellos como que no tienen esa filosofía, esa psicología. Para ellos lo importante son las tradiciones, mientras que en Estados Unidos todo esto va acarreando pues esos cambios, esas innovaciones que en determinado momento van a hacer que tenga pues una visión futurista, una adaptación al cambio, y que va a ir haciendo pues todas estas captaciones de nuevas ideas, de abrirse situaciones pues importantes que estaba ocurriendo en ese momento. Fíjense en que algo que siempre hemos ido comentando es a través de lo que sería pues esta situación que se va a venir abriendo, y que va a ir marcando pues todos esos avances que van a traer, en este caso, todo lo que sería pues ese racismo que se va a empezar a desarrollar en Panamá, la discriminación que persistía pues afectando principalmente pues a los pueblos afrodescendientes, personajes de origen también asiáticos y de otras nacionalidades en la comunidad. Esta discriminación que se manifiesta en diversas áreas con el sistema, pues se puede decir que de justicia en este siglo XX, va a traer pues se puede decir una visión como un experimento de diversas formas de racismo marcadas cuando va haciendo la construcción del del Panamá, y todas estas migraciones en las políticas estatales en las que se van a ir realmente manifestando esa discriminación tanto en áreas laborales, porque a los blancos les pagaban con oro, a los negros les pagaban con plata. Se va a ir marcando esta exclusión social específicamente hacia todo lo que sería la población afrodescendiente y afroantillana. Este racismo en Panamá durante principios del siglo XX se puede analizar desde varios aspectos. Como estamos comentando, esa discriminación laboral durante la construcción del canal a los trabajadores negros, tanto como afrocoloniales o como afroantillanos, ellos fueron pues sujetos de salarios más bajos y peores condiciones laborales que los trabajadores blancos. Esta segregación racial que se establecieron pues realmente entre ellos códigos y leyes discriminadas racialmente, como la construcción en lo que sería y que se marcaría en la Constitución de 1941 más adelante, que prohibían la migración a personas de cierto tipo o origen étnico. Esta exclusión racial de los afrodescendientes o afroantillanos, que van a ir enfrentando todas esas barreras para poder ir ascendiendo tanto a la educación, a la vivienda, a otros servicios, y que fueron excluidos por ciertos espacios, tanto sociales como políticos. Ese racismo cultural que se promovió una narrativa de crisol de razas, y que más adelante en la práctica buscaría homogenizar tanto la cultura y negar las diversas ígneas ígneas y cuestiones raciales. Este movimiento antirracista, que a pesar de las discriminaciones que surgieron, pues tantos movimientos negros, organizaciones que lucharon por la igualdad racial y la justicia social, todo esto en lo que va a ocurrir en concreto
en relación a ese racismo en Panamá durante el siglo XX, en la que vamos viendo que toda esta situación va a ir marcando, pues, se puede decir, esa lucha por el reconocimiento y que a pesar de toda esta situación en la que vamos a ir viendo cómo va a ir marcando eh, que las razas en ese momento no se manejen pues de igual manera. Fíjense en que algo que va a ir marcando pues todo eso es cómo se va a ir formando esas llegadas en cuestiones de jamaiquinos durante toda esa construcción del Canal de Panamá, pues hubo significativas migraciones de trabajadores, tanto jamaiquinos y otros antillanos al istmo. Estos trabajadores, principalmente de ascendencia africana, fueron fundamentales en lo que sería la mano de obra para la obra del ferrocarril y posteriormente para el canal, así como los asiáticos. Su llegada y su presencia en Panamá realmente dejaron una huella importante, tanto de su cultura y en la sociedad panameña, especialmente en lo que serían las áreas de la provincia de Colón o las zonas del canal. Todas estas migraciones antillanas en Panamá se intensificaron a partir, pues se puede decir que de la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de todos esos trabajadores que habíamos platicado en la construcción del ferrocarril y luego con mayor fuerza, pues las obras del canal francés y finalmente en el canal americano, que se estimaba que era entre un 70 o un 80% de mano de obra empleada en la construcción del canal de origen antillano y principalmente de origen jamaiquino. La llegada de estos trabajadores no solo hizo, se puede decir, un impacto en la economía demográfica de Panamá, sino que también va a influir en la cultura, en la música, en la gastronomía, en la influencia jamaiquina se puede observar su música en la difusión del reggae o del dancing hall y en cuestiones de la gastronomía que va a introducir platos como el saril. Toda esta situación afropanameña, esa comunidad que ha sido el resultado de tanta migración, esa presencia africana que es muy importante, esa identidad nacional panameña, en la que se va haciendo la presencia tanto de jamaiquinos y otros antillanos en Panamá, que es un testimonio de los lazos realmente históricos y culturales que van a ir uniendo a estas dos naciones del Caribe. Cuando nosotros vamos marcando toda esa situación en la que vamos viendo cómo se va proyectando Estados Unidos en toda esa eh, expansión que se va haciendo a través de lo del canal, en la formación, todo eso, pero también vamos viendo cómo va a irse haciendo pues toda esa construcción en una eh, pues una ciudad, un surgimiento en Estados Unidos de esos rascacielos que van a estar mencionados en Nueva York y que va a traer esos importantes cambios en la que nosotros vamos visualizando cómo se va a ir haciendo eh, pues la diferencia, porque habíamos visto que en el oeste estaban toda esa situación de granjeros, pero acá se va a ir haciendo esas grandes ciudades, esas urbes en la que a la gente que está en Estados Unidos, al irse formando toda esta gran ciudad, todas estas grandes urbes, van a empezar a ponerle apodos a todas esas pequeñas comunidades como la pequeña Italia o la pequeña Polonia, que estaba constituida por guetos para defenderse, y o lo como le llamaban el WP a los italianos o los negris a la comunidad negra, ¿sí? Toda esta situación en la que se va a ir desarrollando y poniéndole en cierta forma apodos para ir haciendo esa diferencia, lo que habíamos comentado, ese racismo
que se va desarrollando, pero y que va a ir desarrollando otro tipo de situaciones en la que nosotros vamos viendo cómo estos rascacielos en las que, así como fue en Nueva York, que tenía esos rascacielos, va a también a tener esa repercusión en lo que sería en Chicago, que también van a ver estos rascacielos, pues a pesar de que el país norteamericano, la mayor parte de rascacielos se encuentra en Nueva York, también en la ciudad de Chicago cuenta con el honor de tener dos de ellos entre los 10 más elevados de Estados Unidos y que va marcando que haya tal vez comparaciones con otras grandes ciudades de Estados Unidos, pues Chicago ocupa el segundo lugar con 126 de Estados Unidos, que es en sí, pues se puede decir que una característica de Nueva York, la Gran Manzana se lleva el título de los rascacielos con un total de 287 rascacielos, eh, que se va viendo pues la diferencia, porque ya comentamos cómo Chicago ocupa el segundo lugar. Aquí vamos viendo qué tan importante era esa expansión de, pues, en lo que ahora pues podemos ver rascacielos en muchos lugares, en Hong Kong, en Nueva York, en Dubái, pues en Shanghái, en cantidad de lugares hay rascacielos, pero a principios del siglo XIX estos rascacielos era lo que daba, se puede decir, que esa diferencia en lo que vamos viendo, y que aquí podríamos en determinado momento pues ver cómo estos rascacielos van a ir marcando esa situación, porque cuando hablamos de Chicago, eh, pues aquí queríamos mencionar que la palabra Chicago proviene de lengua algonquina, probablemente chinagua, que significa cebolla silvestre o ajo silvestre. Eso significa la palabra Chicago, haciendo pues referencia a esa planta que crecía abundantemente en la zona en la que se desarrolló a partir de todos esos pequeños asentamientos en lo que desembocaduría del río Chicago en el extremo del sur al lago de Michigan. Toda esta situación en la que fuimos viendo cómo Chicago se va a ir incorporando como pueblo y que va a tener ese crecimiento, ese desarrollo, ubicando pues estrategias de que Chicago, con la confluencia de grandes lagos y cuencas del río Mississippi, favoreció rápidamente ese crecimiento como centro comercial y de transporte. Cuando llega el ferrocarril y el canal a Illinois, en Michigan, consolida en cierta forma la posición como un nodo de transporte clave, en lo que va a ir haciendo pues que a través de Estados Unidos, cuando hay toda esta situación de incendios, cuando fue el gran incendio de Chicago, que sería en 1871, aunque fue devastador, también en cierta forma va a impulsar la construcción y las innovaciones arquitectónicas, dando lugar a la Escuela de Chicago, que se convertiría en uno de los muy importantes centros industriales y culturales, y una rica historia tanto en la música como sería el jazz y el blues, se va a introducir. Chicago fue sede de la Exposición Universal en 1893, que va a atraer a millones de visitantes. Y aquí pues toda esa evolución que tiene Chicago de un pequeño asentamiento a una importante metrópolis, debido pues a la ubicación estratégica que tiene, su rápido crecimiento y la capacidad de recuperación ante los desastres, y ese papel tan importante como ese centro de innovación en lo que va a ir marcando ese desempeño en el papel
central de una historia tanto económica, cultural y política en los Estados Unidos desde la década de 1850. Chicago ha sido realmente pues una cosa muy importante. Fíjense en que a través del cine también se han ido pues marcando, se puede decir que su historia, porque como siempre hemos dicho, eh, el cine siempre ha tratado de ir proyectando eh, pues en sus temas historias, como lo vimos en las películas del Viejo Oeste. Aquí también se van abriendo todas esas olas de migraciones que llegan eh, a, a Estados Unidos y que se va a reflejar en una película, la película llamada Pandilleros de Nueva York, en la que vamos viendo, o aquí trata de la migración a Nueva York de jóvenes inmigrantes irlandeses de Ámsterdam y de Bayonne, buscando pues vengarse del líder de una banda rival que mató a su padre. Ese es en sí el tema de la película, y que va a ir tratando esta situación. La película se inspiró en el libro de ficción de Herbert Asbun de 1928. La pandilla de Nueva York se rodó en la ciudad de Cinecittà, Roma. Fue distribuida por Miramax Filmes y nominada por numerosos premios, incluyendo el Oscar a la mejor película, porque aquí va a marcar esa migración discriminada, y que va haciendo que primero lleguen, por ejemplo, irlandeses a esa ciudad, y cuando llegan más adelante otros irlandeses los atacan, los toman como personas que vienen a invadir, sin acordarse de que también ellos llegaron en la misma situación, y que muchas personas en medio de la rivalidad de esos irlandeses y de esos italianos van a ir dominando Nueva York a mitad del siglo XIX. Y aquí va a contar la historia de un huérfano que persigue al asesino de su padre. Esta película también se llama Los Gángsters de Nueva York, y que también la podrían ustedes localizar en esta situación. Aquí pues vamos viendo cómo se van haciendo esa cultura de pandillas de Nueva York. De hecho, existen muchos grupos diferentes que los llamaban ellos el Bong, y otros Stange, conectando por estas grandes familias, estos grupos de gángster, en las que se van a ir haciendo pues esas diferentes pandillas, y que van a irse peleando entre ellos, todo eso, porque las historias de la cultura de las pandillas de Nueva York realmente tiene pues algo muy importante, porque se va a ir desarrollando desde la década, desde 1920 y 30. En esa época todas las pandillas que eran tan violentas y las razones para reunirse eran tan pues diferentes. La comunidad negra del área de Harlem comienza a unirse con la pandilla para encontrar, pues se puede decir, algo que hacer. Los jóvenes blancos eran utilizados para distribuir periódicos o recados, tomándolo como una actividad, como para estar, los jóvenes se mantienen ocupados en cierta forma. Las poblaciones jóvenes pues afroamericanas buscaban en cierta forma actividades extraescolares y de verano, pero debido a su raza no podían encontrar recados agradables o comunes como los tenían los jóvenes blancos. Los afroamericanos también estaban segregados por barrios, y esta separación en cierta forma impulsó al desarrollo de las propias organizaciones sociales y familiares de todo lo que serían las pandillas, compuestas por minorías. Considerar este ideal familiar como un factor importante para unir a una pandilla
Incluso se puede decir que hoy en día estas pandillas se multiplicaron y cambiaron con el paso de los años. De hoy pues tenemos un grupo de gángster con diferentes al de los originales de Nueva York de 1920. Pues las pandillas de Nueva York se concentran principalmente en las cárceles y penitenciarías, pero también se extienden en las calles. Algunas de las pandillas de Nueva York aparecen estar imitando a las originales que se habían hecho en California. Parece haber un grupo de jóvenes que se hacía llamar los Browns, como el famoso grupo californiano. Estos jóvenes visten los colores de los Browns, hacen señales de mano e incluso practican ritos de iniciación. Estos hombres se colocaban el símbolo de los Browns en el cuerpo, quemándose 3 puntos en los brazos, formando en cierta forma un triángulo. También se volvieron cada vez más populares en Nueva York y uno de los rituales de iniciación de los Booms originalmente pues era cortar la cara de desconocidos o en un glúteo originales, de cortarlo con un cúter, perdón, no en el glúteo, con un cúter. Toda esta situación, pues ningún pandillero de Nueva York parece haber sido entrenado o reclutado por Gaster originalmente, sino se fue haciendo que se hicieran alrededor de unas 600 personas organizadas en 16 subgrupos de los punk en las áreas de la ciudad de Nueva York. Todo esto pues sería desencadenando que toda esa zona hubiera una escasez. Las pandillas se convirtieron pues en la única opción para muchos jóvenes de este tipo, tratando de imitar culturas de pandilleros, porque pues en cierta forma a ellos les proporcionaba cierto estatus y reputación instantánea en comunidades donde la reputación y los estatus tenían un significado pues realmente muy exagerado y a menudo de vida o de muerte. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo a principios del siglo XX en las grandes urbes se van organizando todo este tipo de pandillas en la que pues va a tener en cierta forma algo que va a ir marcando, pues que vamos viendo cómo se va a ir desarrollando, pues va a introducirse la psicología en el siglo XX, la iniciación de sindicatos y de toda esta situación en la que va a irse pues ampliando toda esta ciudad pues de los conceptos que cada ciudadano, cada localidad, cada lugar va a ir aportando, y esos avances de estas grandes urbes en la que pues más adelante ya vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando los conceptos a nivel de la aparición de la psicología, de irla retomando, pero también de ir haciendo ya leyes para ir ayudando en lo que sería la área laboral, introduciendo los sindicatos. Nos quedamos hasta aquí. Esto ha sido todo por hoy y pues nos vamos dando una imagen de cómo se van formando las grandes ciudades en Estados Unidos. Que pasen un día muy agradable y esto ha sido todo por hoy.